vencedores, hoy traemos para ustedes una historia súper increíble. Esta historia nos recuerda que Jesús puede hacer cosas que nadie más puede hacer, porque para Jesús no hay nada, absolutamente nada imposible. Los milagros que hizo Jesús demuestran que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Es más, la Biblia nos dice que si Jesús no viniera de parte de Dios, entonces Él no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Mientras Jesús vivía en la tierra, muchas personas tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos las grandes maravillas que Jesús hizo. Algunas de esas personas fueron los discípulos de Jesús. Estos eran hombres que decidieron seguir a Jesús y aprender de sus enseñanzas. Así que teniendo esto en mente, pequeños vencedores, vamos a ver la historia de hoy. ¡Adelante! Él es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús para ser su discípulo. Pedro vio muchos de los milagros que Jesús hizo y escuchó todas sus enseñanzas. Muchas personas seguían a Jesús a donde Él fuera. Un día, después de que Jesús hiciera un milagro asombroso, Él envió a sus discípulos al otro lado del lago en un bote, mientras Él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de despedirse de las personas, Jesús subió a una montaña para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas, muy lejos de tierra firme, porque había comenzado una terrible tormenta, pequeños vencedores. Las olas eran muy grandes y los discípulos tenían mucho miedo, pequeños vencedores. Pero cerca de las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre el agua. ¡Wow, pequeños vencedores! ¡Qué increíble! ¿Ustedes conocen a alguien que pueda caminar sobre el agua? ¿O ustedes pueden hacerlo? No, nadie puede hacerlo. Es imposible caminar sobre el agua. Cuando una persona intenta caminar sobre el agua, simplemente se hunde. Pero Jesús sí pudo hacerlo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Para Él no hay nada imposible. Cuando los discípulos vieron a una persona caminando sobre el agua, tuvieron muchísimo, pero muchísimo miedo, porque no sabían que era Jesús quien se acercaba hacia ellos. Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran en medio de una tormenta en la madrugada y vieran a una persona caminando hacia ustedes? Yo creo que actuaría como los discípulos y tendría bastante miedo, pequeños vencedores. Pero Jesús les habló a todos ellos y les dijo: ¡cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Y luego Pedro le dijo: Señor, si realmente eres tú, dime que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le respondió: sí, ven. Así que, pequeños vencedores, Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. ¡Qué increíble! Esto es algo que nadie puede hacer. Solo Jesús lo podía hacer porque Él es el Hijo de Dios. Pedro estaba caminando en el agua, pero cuando sintió el fuerte viento y las olas, tuvo muchísimo miedo y se empezó a hundir. Luego Pedro le gritó a Jesús: ¡Señor, sálvame! Jesús inmediatamente se acercó hacia donde estaba Pedro, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Luego de esto, Jesús y Pedro subieron de vuelta al bote y la tormenta se calmó. Entonces, los discípulos que estaban en el barco se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow, pequeños vencedores! Estuvo increíble la historia de hoy. Los milagros que hizo Jesús demuestran que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Conocer las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra debe ayudarnos a poner nuestra confianza y fe en Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús está con nosotros todo el tiempo, incluso en los momentos donde tenemos mucho miedo y temor.
Pero Jesús no vino al mundo solamente para hacer grandes cosas y milagros. La razón más importante por la que vino fue para morir por nuestros pecados y salvarnos. Así que espero que nunca olviden esta enseñanza, pequeños vencedores, y la compartan con todas las personas que puedan. Dios les bendiga.